yo comencé a trabajar directamente, administrativamente, dependiendo de la Escuela de Planificación y Promoción Social, no de la Escuela Ecuménica. Aunque yo hago siempre la distinción, moralmente, yo era miembro y me consideraban miembro de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Pero administrativamente, yo figuraba en la planilla, yo era de la Escuela de Planificación y Promoción Social. ¿Por qué esto? Porque previamente se dio un pacto de caballeros, una convergencia entre los intereses en extensión, porque yo comencé para trabajar en extensión universitaria, y se dio una coincidencia entre la Escuela Ecuménica de Ciencia y Religión y la Escuela de Planificación y Promoción Social. Y no solamente se dio, se dio esa convergencia de intereses, de trabajar con sectores populares, que estaban siendo fundamentalmente expulsados de la tierra, ¿verdad? Y que aún estaban luchando por tener tierra, vía ocupación de tierras de las antiguas bananeras y otras. Sino que también se dio una convergencia en un proyecto. Fruto de ese trabajo de extensión surgió muy pronto no solamente cooperativas, que se llamaban y eran más que cooperativas, empresas comunitarias campesinas, y surgió una federación, FECOPA, de estas mismas empresas comunitarias campesinas, de estas mismas cooperativas. Fue un entendimiento entre grupos. En la Universidad Nacional comenzó a funcionar un grupo cristiano que tuvo su gran presencia, su gran valor y tuvo su prestigio. El Grupo Cristiano de la Universidad Nacional, del cual no exclusivamente, pero varios de los miembros de ese grupo procedían de la Escuela Ecuménica de Ciencia de la Religión. Y fue prácticamente vía la escuela, utilizando la escuela como institución, pero fue vía fundamentalmente la coincidencia de la visión y del quehacer y de los retos en términos de extensión y más del grupo cristiano con el partido que estaba detrás de la Escuela de Planificación y Promoción Social, que era el Partido Comunista, del cual Miguel Sobrado era miembro público y reconocido, varias veces se presentó como candidato a ser diputado por la provincia de Heredia. Esta coincidencia, esta convergencia no escrita, pero de facto, fue la que llevase a este. De tal manera que podemos decir, ya comenzaba a haber extensión. La compañera Cora Ferro comenzó a hacer extensión, con grupos, sobre todo colegios, educación, etc., grupos afines. Sí, era ir levantando todo un diagnóstico de la situación religiosa de estas empresas, de sus líderes, de sus bases, ¿verdad?, con vistas a hacer después una propuesta de formación cuando existiese el centro de capacitación. Ahí ya nunca llegamos a participar. Se llegó a crear el centro de abastecimiento, de acopio y abastecimiento. Eso llegó a ser una realidad, financiado por SEBEMU. El centro propiamente de capacitación, que yo sepa, no llegó a existir. Bueno, era una línea, diríamos así, en general, de una teología de la liberación, ¿verdad? Todavía a mí me encontró conocer ahí hombres con una gran preparación y una gran visión de las cosas como Hugo Asno, ¿verdad? Y había tantos compañeros, evangélicos como compañeros católicos, ¿verdad?, con una gran visión, y más que con una gran visión, con una gran entrega, con una gran generosidad, y después jugando un rol importante a nivel de la universidad, ¿verdad? Lo habían jugado los estudiantes inicialmente, que fueron los primeros líderes universitarios, fueron los de egresados, o no más que egresados, eran los muchachos que estaban licenciando, bachillerando y licenciando en la Escuela Ecuménica de Ciencia de la Religión, y después hombres como, por ejemplo, el propio Abraham Soria, jugaba un papel importante
a nivel de la Universidad Nacional. Entonces era un poco de pensamiento, era no solamente progresista, era liberador, era de compromiso. No todos, ¿verdad? Había algunos miembros menos en esa línea, formalmente hablando, y creo, ahora autocríticamente creo que hay que decir que en general fuimos injustos y la escuela fue injusta, y yo me incluyo también entre ellos, fuimos injustos con algunos compañeros que creo que siendo potencialmente, y no solamente potencialmente, realmente eran personas muy ricas, con aportes muy importantes que dar, fuimos un tanto injustos con ellos porque no eran así explícitamente como de la teología de la liberación y conocidos en esa línea. Me refiero, por ejemplo, al tratamiento que dimos a Eduardo Bonín, que después se fue a México, yo creo que ha hecho un buen trabajo ya. Por ejemplo, a Lozán, que era un gran exégeta, un doctorado en Alemania. Su tesis doctoral era citada, por ejemplo, en Reino y Reinado de Dios por Schnakenburg, que eran hombres de gran valía, ¿verdad? Pero fue esa orientación y era una orientación rica, muy importante. Yo estuve como que fueron 5 años, yo entré en 76, estuve hasta el 81 en planificación, regreso a la escuela, estuve como 2 años, finales del 83 yo voy a estudiar a Lovaina, ¿verdad? Y hago primero un diplomado, después una maestría. Vengo, regreso, voy, después hago un doctorado, y viniendo del doctorado ya, en el año 91, es cuando apenas está comenzando a marchar este proyecto muy interesante de análisis coyuntural para la religión en los periódicos, visto a través de los periódicos locales, fundamentalmente todos ellos, y es cuando yo me integro y aporto en ese trabajo, un trabajo muy, muy interesante. Ahora quizá también, bueno, siendo autocríticos, fue más el trabajo invertido que los resultados obtenidos, creo yo. Quizá por el mismo... Ahora participamos, era un buen sector de la escuela, participamos ahí, ¿verdad? Él tenía ese gran mérito, ¿verdad? Cada quien encargado de una sección, después había mensualmente reunión para redactar los informes finales, se recogía, se fichó todo, o sea, se hizo un trabajo enorme al que no supimos sacar realmente el fruto que se hubiese podido sacar desde muchos puntos de vista. Y realmente retroalimentaba, yo diría que más que la docencia no tanto, seguía siendo una docencia teología liberadora, pero tal como se sentía vivencialmente, ¿verdad? Y se iba conociendo a través de los grandes teólogos de la liberación, pero sobre todo por la presencia que la escuela iba teniendo en la Universidad Nacional y fuera de la Universidad Nacional, una presencia crítica de propuestas también, y de propuestas en esta línea liberadora, y claro, se lo hacía con un buen conocimiento. Era un proyecto, entonces el proyecto, más que cátedras, era un espacio, podríamos decir casi en ese sentido casi, una mezcla de investigación y extensión. Era un espacio para el debate, la discusión, el análisis, debate, discusión, las propuestas, que no existían en el país. En aquel momento no existía, parece mentira. No existía un espacio. Y comenzaban a aplicarse. Yo, cuando llegué allí, encontré todavía, no encontré, pero ya, claro, había la memoria todavía viva del liderazgo estudiantil que había ejercido la primera promoción de estudiantes, donde estaba Chris Duncan, Axel Hernández, y estaba también, como me recuerdo ahora, el líder, el pastor de una iglesia muy interesante, neopentecostal de Cartago, que siendo neopentecostal estaba en una línea de liberación. Se me va ahora el nombre. O sea, estos estudiantes llegaron a ser presidentes de la Federación, los primeros presidentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, llegaron a ser representantes de los estudiantados en el Consejo Universitario, etcétera, etcétera, en el CONSACA. Yo digo, la escuela ya cuando yo la conozco así, ya no es amplia, es progresista, etcétera, todo en ese sentido, pero yo no la veo ya no recuerdo que esté tan vinculada a compromisos, ¿verdad? Estaban más comprometidos, de cierta manera, creo yo, en general, los profesores. Ahora, los alumnos estaban vía la Federación de Estudiantes, ya no tenían el liderazgo que tuvieron, lo ejercían más bien los alumnos
de la Facultad de Ciencias Sociales. Era la Facultad de Ciencias Sociales también la que llevaba, en el sentido, la voz cantante, ¿verdad? Estaban ahí más los muchachos de los partidos de izquierda, pero creo que, es decir, tampoco no es que jugasen un papel, jugaron un papel quizá menor, pero no menos también en general generoso y de entrega y de compromiso. Tanto los evangélicos, que venían en aquel momento del seminario bíblico latinoamericano, como los de la escuela todavía en los años antes del 91, antes de yo, en los 80, etc., antes de, o sea, cuando estoy yo todavía incluso en Lovaina fuera, la escuela sigue siendo militante. Esto, creo que en general la percepción que yo tengo y un poco la crítica que yo hago en ese momento, que hago a la escuela de ese momento, es que me parece que esta escuela, como otras bastantes a la Universidad Nacional, en general, no tuvieron la visión, no fueron visionarias del cambio que se venía, el gran cambio que se estaba dando a nivel del conocimiento. Y por lo tanto, el nuevo rol que estaba llamado a adquirir precisamente las universidades. Vivíamos como de renta, una renta todavía muy reciente, muy rica, muy copiosa, de la renta del compromiso. Vivíamos de la Universidad Nacional pensada en términos de transformación social, pero vía el famoso, ¿verdad?, el gran cambio que supuso en Córdoba, en Argentina, y vivíamos bajo, digamos, la necesidad de vincular la universidad con el pueblo, con la organización, la universidad necesaria, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, no nos estamos dando cuenta, y creo que en general también, yo estuve en Europa en aquellos años, y también en Europa no había percepción del cambio que se estaba dando, ¿verdad? En aquellos años comenzaron a cambiar. También creo, y después creo, por eso a mí ahora me alegra que la escuela, ya desde hace un tiempo, pero ahora, por ejemplo, tiene gente preparada y preparándose. Concretamente haciendo doctorados, maestrías y doctorados, y haciéndolo en diferentes sitios. Eso me alegra también, me parece muy bueno. En aquel tiempo éramos generosísimos, entregados, comprometidos, pero éramos unilineales y monotemáticos, ¿verdad? Y creo que eso da éxito en un momento, o es exitoso en un momento, si es certera la visión, ¿verdad? Pero me parece que eso se agota relativamente pronto, sobre todo en un mundo que cambia, y que va a cambiar tan rápido. Creo que después, en ciertos momentos, en los 90 y algo, 90, comienzos de 2000, 90, creo que una riqueza de la escuela, incluso frente al DEI, frente a la Universidad Bíblica, fue precisamente el estar inserta en la academia, el comenzar a relacionarse vía proyectos interdisciplinarios o no disciplinarios, pero de facto comenzar a relacionarse con el resto del pensamiento, filosofía, en general, digamos, sí, ciencias sociales en general. Algunos de nosotros teníamos preparación en ciencias sociales, eso nos llevaba a ser como interlocutores espontáneos de lo que se produce también en las ciencias sociales, ¿verdad? Eso, la cátedra con economía, eso llevó también a codearse mucho más con los saberes de la universidad, que se estaba también en transformación y cambio, y enriquecerse con ellos. Creo que eso fue un acierto muy bueno, y también el pluralismo. La pluralidad a largo plazo creo que beneficia en una escuela como la escuela ecuménica, sino porque estamos pasando de una sociedad clásicamente industrial a una sociedad industrial pero de conocimiento, donde el conocimiento es parte estructural de nuestra, digamos así, de nuestros recursos, ¿verdad? Son parte también estructural de la técnica y tecnología que utilizamos para obtener esos recursos y aplicarlos y manejarlos. Incluso está formando parte de nuestras organizaciones. La religión o se hace una espiritualidad, una religión sin creencias, sin contenidos, sin formas, pero profundamente experiencial, o no va a sobrevivir durante mucho tiempo, pero no va a tener credibilidad,
no va a tener fuerza, no va a tener impacto, ¿verdad?, en el nuevo mundo que se está construyendo y que se está creando. En ese sentido, yo entonces creo que una escuela de teología, en términos generales, ciencia de la religión, incluido también la teología, ¿verdad?, creo que tiene que prepararse y comenzar a responder a este gran reto y prepararse para ese gran reto, ¿verdad? Si la teología no sabe ser un interlocutor inteligente, lúcido, y por lo tanto para ello tiene que transformarse profundamente con el nuevo tipo de sociedad, nuevo tipo de cultura que ya están emergiendo. Entonces para mí tiene un reto extraordinario. Ahora, por otra parte, lo que decimos siempre, creo que en ese sentido la escuela está, por ejemplo, infinitamente mejor posicionada y puede posicionarse ahora muchísimo mejor que otros muchísimos centros. La escuela, su interlocutor no son las iglesias, no es una escuela confesional, es una grandísima riqueza. La escuela puede tener como interlocutor, o debe tener, esta sociedad que se está transformando y cambiando. Y cuando decimos transformando y cambiando, no quiere decir para bien. Está teniendo problemas, está teniendo retos mucho más profundos que antes. Estamos creando un mundo de conocimiento, pero con una gran crisis axiológica y con unas injusticias y con unos atropellos humanos, etcétera, que no tienen nombre.